Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Películas. Seguimos aquí apoyando el cine chileno y esta vez con un estreno que se viene, que es Allanamiento, que tiene fecha de estreno para el 31 de agosto y vamos a conversar con Camila Rodó, guionista y productora de la película, y con Juan Pablo Galde, que es actor de la película. Chicos, muchas gracias por su tiempo para conversar con nosotros. Hola, muchas gracias. Bueno, me gustaría partir un poco, Camila, esta pregunta es para ti. ¿Cómo llegaste a este caso? Porque para poner un poco en contexto a la gente, esta película está inspirada en hechos reales. ¿Cómo conociste este caso y qué fue lo que te llamó la atención para decidir llevarla a la pantalla grande? Sí, mira, nosotras en Pira Films, que es la productora por la que se hizo la película, nos gusta mucho trabajar temáticas sociales y creemos que la ficción y el trabajo con los géneros es un medio como muy particular o muy bueno para conectar con la audiencia para tratar este tipo de temáticas. Entonces, en general, estamos como súper conectados con lo que está pasando, buscando historias en todas partes. Y cuando conocimos esta historia, el caso de corrupción como la historia real, lo que nos llamó harto la atención fue que había pasado muy por debajo de la palestra como pública, porque justo se estaba llevando a cabo las eliminatorias mundialistas, entonces la atención de la prensa estaba puesta en otra cosa completamente. Y para nosotras descubrir esta historia que parecía tan pequeñita, que se había iniciado por un allanamiento ilegal, pero que terminó como en la detención de unos detectives por 126 delitos, mostraba el nivel de corrupción que había dentro de las instituciones públicas. Entonces, para nosotras fue muy interesante empezar a tirar el hilo de esa historia cuando aparecía un extracto muy chiquitito en el diario. Y Juan Pablo, yo no sé si tú Cuéntame. estabas, no sé si conocías esta historia antes o te enteraste cuando llega el guión a tus manos. Y de ser así, ¿cuál fue tu primera impresión cuando leíste el guión? Sí, yo primero que nada recibí el guión, no tenía conocimiento de la historia, en sí como que era un hecho verídico, y recibí el guión. Y nada, yo me basé básicamente en la construcción del personaje por el guión y por los antecedentes que se aportaban en la acotación y cosas así. Pero nada referente al hecho en sí verídico que se había efectuado anteriormente. Y ya que lo mencionaste, ¿podrías contarnos un poco cómo fue tu proceso actoral para preparar el personaje? ¿Hiciste una investigación en base a esta historia? No sé si habrás Sí, tenido entrevistas con alguien o cuéntanos tú cómo fue eso. sí, no, estuve personaje, el que uno hace habitualmente como actor, basándose como en el perfil psicológico, crear ese perfil, el perfil físico, más o menos uno lo va armando a medida con la productora y en este caso, con vestuario, en dirección, con aportes también de arte. Entonces uno va estructurando el personaje a medida que va teniendo estas reuniones con el resto y con los compañeros también, con los colegas. Y, y básicamente también, bueno, y lo que va planteando el guión en sí, ¿cachai? Es una película que también era de acción, entonces un thriller de acción, ¿cachai? Que también era una apuesta porque era una ópera prima. Ujú. Entonces, también había mucho lenguaje que se estaba experimentando, como los planos secuencia, que también fueron entretenidos también llevar a cabo. Y, y, y también, bueno, esta búsqueda que hace personalmente uno de los referentes que puede tener o que conoció antiguamente por televisión o en libros, investigando de lo que es las instituciones policiales, cómo funcionan. Y ella en sí también, el tema que se toca en la película, que es la corrupción dentro del sistema. Y para que la gente entienda un poco más sobre tu personaje, ¿podrías contarnos un poco Sí, quién es? bueno, un detective que es como la mano derecha o el partner de Matos, que es el personaje que interpreta Pablo,
Pablo Cerda. Y bueno, él es el protagonista, nosotros somos los acompañantes junto con Francesco Barbera, y vamos, cuestiona, en mi caso, en este personaje, cuestiona un poco la forma como lleva como el operativo, o la forma como va contando la historia en sí, o cómo va llevando a cabo los procedimientos de la policía, porque se ven inmersos en esta corrupción que no sabemos, en el caso de este personaje, no sabe cómo ir escalando jerárquicamente dentro de esta trama que es un poco ya tránfuga, un poco corrupta. Entonces los personajes ya están en esa situación. Y, y nada, fue entretenido, fue un proceso que también uno va develando y va contando y va dialogando con los personajes, con los compañeros, y va encontrando en situaciones eh, la textura del personaje, que también tiene que ver cómo vas dialogando con tu partner y cómo se establece ese trío, que en este caso son los tres detectives que están a cargo de Matos y de Blanca Levin, que vendría a ser como la jefa de nosotros dos. ¿Cachai? Entonces, nada, buscar los roles que cada uno cumple dentro de esta cadena jerárquica, ¿cachai? Entonces como que había que ser un poco sumiso a las órdenes que recibía de Matos, y también bajar el moño con respecto a los aportes que quería hacer este personaje, porque es subalterno a él. Entonces también es un tema de jerarquía, que también de mando, que también uno va descubriendo cómo aplicar ese tipo de rol, ¿cachai? Es bastante muy entretenido, pero y también un poco delicado, porque la línea uno tiende a subir a querer estar un poquito más arriba del protagonista, por una cuestión de diálogos, de la historia, que uno dice, pucha, este personaje reaccionaría así, de tal manera, se enojaría un poco más, pero también hay un nivel de jerarquía que hay que respetar, que tienen las instituciones, que no puede irte para el otro lado. Y Así. ya que lo planteé de esa manera, me gustaría preguntarte si tú sientes que tu personaje puede conectar con la gente. Porque, por ejemplo, yo al ponerme en los zapatos de tu personaje, porque si hablamos como un punto de jerarquía o de repente agachar el moño, es como, Mm. no sé, pongámonos en un caso como es como, mientras lo contáis me generó eso, como estáis en el trabajo, no queréis perder el trabajo, entonces como que tenéis que agachar el moño siempre, entonces lo contáis de esa forma. Y siento que lo que le pasa a tu personaje, que es una situación un poco más, obviamente más extrema, pero de cierta forma como que uno puede conectar, como, ok, no estoy de acuerdo con esto, pero en mi trabajo. Claro, es que tiene que ver con el ser humano, o sea, la ambición es constante, el ser humano siempre va a necesitar algo o alguien para poder sentirse valorado o tomado en cuenta, ¿cachai? Y en este caso, al ser un subalterno, también necesita constantemente ser como tomado en cuenta, ¿cachai? Como que su aporte o su función está teniendo alguna injerencia con respecto al caso. En este caso, claro, yo bajo el moño, pero por una cuestión de jerarquía. Mm, mm. Pero sí, se puede sentir identificados quizás por esta necesidad de querer ir escalando, esta ambición un poquitito escondida, y, y develar un poco esa como ese morbo que tiene uno cuando cuando siente envidia, ¿cachai? La envidia constante de querer corregir o de querer establecer un diálogo en esta como jerarquía que se establece entre el jefe mayor, tu, tu jefe que vendría a ser más cercano, vendría a ser Pablo Cerda, y mi compañero que también vendría a ser Francesco Barbera. Entonces es como una información que también no puedes develar y contar constantemente, porque son investigaciones que, que se van haciendo complejas con el procedimiento.
pero sí, puede ser que se sientan identificados, no sé, es muy Tienen que ir a muy verla. raro. Sí, también tienen que verla, porque Tienen que también ir a verla y nos son cuentan. casos reales que uno se trata de acercar y contar esta historia. Y yo creo que está instalado en el guión, ¿cachai? Se establece ahí un poco y en la historia misma, como que se va contando en la película, con la textura que adquiere la película, como la trama en sí, la fotografía, todo va un aporte de lenguajes, una sumatoria de lenguajes que van diciendo, chuta, este personaje tiene razón, este no, la música aporta mucho también, bueno, es la magia del cine. La Completamente. magia del cine, sí, también no, el cine cuenta sin texto también, y eso es lo bello. Los personajes a veces hablan por solamente estar, ¿cachai? Completamente. Oye, ya que me tiraste el pase del guión, volvemos a la Camila, porque me gustaría preguntarte, al momento de adaptar esta historia, eh, que es inspirada en hechos reales, cuando estudiaste, investigaste sobre esta historia para escribirla, ¿qué te hizo decidir? ¿Cómo fue el proceso de decidir qué elementos incluir, excluir? O agregar y ficcionar. Cuéntanos un poco de ese proceso del trabajo para allanamiento. Sí, yo creo que es súper interesante igual con respecto a la pregunta anterior de la identificación como de Ujú. una con los personajes, porque pasa que Sí. todos los personajes de la película son antihéroes y antiheroínas, creo yo. Estamos como en un espacio súper, y a pesar de que aquí hay una búsqueda de justicia, es súper como, es bien ambiguo todo, que es una cosa que nosotras creemos que el sistema realmente sucede. Entonces, dentro de ese espacio igual hubo que seleccionar un par de cosas que nosotras pensábamos podía hacer que la gente se enganchara más con la historia, no a nivel personal y emocional con los personajes, sino que más bien con la vertiginosidad de los sucesos. Entonces Ujú. fue un trabajo que tenía harto de personaje, porque como trabajamos un género duro, era harto de como de la postura, de cómo se vestían, de cómo hablaban, de las cosas que decían, de cómo se comportaban, pero no tanto de sus backstories, por ejemplo, que se usa harto Ok. como en las películas, esta cosa de la profundización de los personajes para la conexión emocional con la audiencia. Entonces, en esta película en particular, en la narrativa, jugamos con una cosa más de los hechos o los bits de la historia que con esas caracterizaciones más profundas de personajes. Y ahí utilizamos la historia real, pero esta historia ocurrió, bueno, ellos venían haciendo este tipo de crímenes, eran 2 años hasta que sucede el hecho del allanamiento por el que empieza la investigación y ahí suceden 2 años más. Entonces es un proceso penal muy extenso y que nosotras decidimos ponernos un pie forzado que era que ocurriera todo en las 48 horas que supuestamente la fiscalía les iba a caer encima. Y eso también aceleraba mucho la narrativa de la historia. Entonces, como que esos fueron los elementos que decidimos finalmente que tenían que prevalecer versus otros que nos daban este carácter más emocional. Igual también porque hay que pensar que como buen cine chileno no tiene un presupuesto tan grande como para desarrollar las tramas de la forma que a uno le gustaría. Por ejemplo, habían tramas de los personajes que estaban en el guión, pero debido a lo corto que tuvo que ser el rodaje, se tuvieron que sacar, y eso en los ensayos con los actores, en las reescrituras de guión acorde al plan de filmación. Entonces ahí se fueron como seleccionando más las cositas que tenían que ver con esto que decía anteriormente, que es la vertiginosidad de la historia. La película dura 75 minutos, 1 hora y 15. Sí. Entonces es sin respiración, avanza, 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 y uno va tratando de descubrir qué es lo que está pasando entre estas personas, quién va a ocasionar el mayor daño en la unidad. Y finalmente desde ahí se trabajó el argumento de allanamiento. ¿Algún día tendremos presupuesto Oppenheimer o Barbie? Mira, si fuera la mitad que sea, La mitad, una, el una cuarto, estaría, el una cuarto. estaría feliz. Ese es un temazo, ese es Temazo. un temazo. ¿No es cierto que Puta, sí? Mm. Sí, pero bueno, sí, igual tenemos películas, bueno, no sé, pues ahora viene El Conde,
Mm, que nosotras, bueno, hemos conversado y que viene, bueno, también La Memoria Infinita, que a pesar de no ser una mm. película con tanto presupuesto de producción, yo me imagino, sí tiene una cosa de distribución que es una película muchísimo más grande, y después está El Conde, que sí es una película de presupuesto grande, por lo menos para nuestra industria. Entonces, creemos que se hacen, que se puede, que, o sea, que se está generando, que hay mayor inversión, que el gobierno también tiene que comprometerse para generar esa aún mayor inversión, pero también es importante que exista espacio para películas chiquititas como estas. Completamente, Sí, ¿no? Y además igual lo que tiene el cine chileno que también es lindo es que de repente películas sin presupuesto igual andan paseándose por los mejores festivales a nivel todo el rato. internacional y con un presupuesto bajísimo. Sí, Sin ir más sí, lejos, tú, pues, en Sangre Eterna, esa película igual dio hartas vueltas, un clásico sí, hoy po. día. Jorge Olguín me contó una vez que en Japón hacen fiestas temáticas de Sangre Eterna, Sí, una vez vi Sangre Eterna como en japonés y era una cosa muy rara, pero era pero con audio así de... claro, con audio subtitulado. No Como, era como un japonés haciendo tu no, con voz. japonés, se escuchaba japonés, Ah, pero ya. subtitulado en inglés, no sé, o Necesito ver sea, eso. una metamorfosis así, pero sí, fue bien, bien fuerte, pero bien entretenido. Parte Hermoso, del igual. hermoso, po. Sí, escuchar tus textos en chino, en japonés, no sé, una wea rara, pero bueno, está. Ya. No, con respecto a lo que ustedes decían, sí, po, bueno, esto del apoyo al cine sería ideal, ¿cachai? Hay mucho material, hay profesionales buenísimos acá en Chile. Eso está más que ya dicho, está comprobado por los premios que se han ganado varias producciones chilenas. Entonces hay mucho material, tanto actoral como profesional, técnico, en todo ámbito de cosas con respecto al cine. Y bueno, a todos nos pasa lo mismo, como que ganas de que también exista un apoyo más, más potente con respecto a la cultura, al cine, teniendo resultados. Entonces eso hace como que, puta, se cuestiona uno, qué ganas de que esto creciera un poco más, de que existiese esa ventanita de más programas como este, por ejemplo, para dar a conocer distintas películas de bajo presupuesto, de Mm. grandes presupuestos. De hecho, yo, bueno, con Camila, yo no quería mencionar, pero yo terminé hace poco una serie que también fue con presupuestos muy pequeños de un CNTV, ahora hace poco, bueno, se va a dar ahora luego en TVN, la sangre, la sangre del camaleón. Entonces, claro, tú decís, bueno, hay mucho material, hay grandes producciones, hay buenos profesionales. ¿Qué falta? No sé. ¿Cachai? Entonces, nada, es tener las posibilidades y la apertura de que esto crezca un poquitito más. Sí, pues de hecho, igual como lo que me llamó la atención primero, antes de ver la película, fue que me parece que este género de thriller, de corrupción policial, yo no he visto mucho de esto en Chile. Eh, No, no he visto mucho, más quizás en series por ahí, pero como ver sí, películas de thriller o como tú mencionabas, Juan Pablo, también como películas de acción que tienen mucho de esto, que los autos, que la sí, policía bo. llegando, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría preguntarle a los dos cómo fue preparar esta producción, cómo fue enfrentarse a esto, a estar grabando con acción, como dijeron ustedes ahí, planos secuencia entre medio, eh, todo esto policíaco que no estamos acostumbrados a ver en el cine chileno. No sé tampoco, Juan Pablo, si es tu primera vez enfrentándote a un thriller policíaco en tu carrera como actor. ¿Y cómo fue la dinámica de trabajo? Cuéntenos un poco cómo fue todo esto, que para el espectador uno ve toda la atención en la pantalla, pero detrás de pantalla puede ser muy entretenido también. Sí, bueno, ahí Camila te puede contar lo que es, todo lo que es producción y cosas, cómo se hizo. Sí, o sea, bueno, de nuevo, que también creo que quizás es interesante contar que es una película que se hizo con un financiamiento híbrido, o sea, la primera parte, que es el desarrollo, la preproducción,
y el rodaje de la película fueron a través de financiamiento privado, y ya la postproducción y la distribución es a través de la adjudicación de fondos de cultura. Entonces el rodaje, también la planificación fue bastante estratégica con respecto al nivel de presupuesto que se tenía. Era una película bien acotada, no había espacio para no había espacio para equivocarse, no había espacio también como para improvisación, entonces todas las escenas y todos los planos eran como súper pactados, como aquí va a pasar esto, este es el día que va a ir el armero, este es el día que se van a hacer las explosiones, estos son los días que vamos a trabajar con el auto, este es el día que se va a hacer el plano secuencia, hay un día anterior de ensayo, entonces fue todo como súper planificado con respecto al plan. Y además porque nosotros tenemos un cast que yo considero que el elenco es completamente de lujo. Entonces las citaciones del elenco también hacen que todo se apriete y sea como súper conciso. Y como decíamos antes, también esta no es una película artística o que tiene una búsqueda como en su narrativa interna, entonces no hay momentos como contemplativos o de espera de los personajes, sino que es una película que va súper, súper Hay rápido. tiempo de respirar. Exacto, exacto. Entonces todo se planificó en función de finalmente el plan. Como que el plan era lo que mandaba dónde podían existir esos momentos de acción, porque son también algunos momentos de acción. Y finalmente la producción, claro, funcionaba así. Muchas de las escenas, o sea, gran parte de la película es de noche, también harto interior, entonces también una película bien claustrofóbica, a pesar de que la ciudad sonoramente está muy presente. Entonces yo creo que desde ahí se fue haciendo como el trabajo. Tampoco, igual, no es una serie como Prófugos o, no sé, La Cacería, que tiene, o ¿cómo se llama ahora? Sayen, que tienen como grandes muestras de explosiones. Esta sigue siendo una película B, pero yo creo que desde ahí es rico también decir como, mira, aunque no tenemos explosiones en todas las escenas, sí tenemos un par de situaciones bien buenas a nivel policial. Y se puede hacer si una concentra las energías en esos momentos y también no le pide más a la película de lo que realmente una puede hacer. Porque a veces nos generamos estas expectativas de vamos a salir a grabar y voy a dar vuelta a unos autos y todo. Y la verdad es que mi presupuesto puede que no lo permita. Entonces tengo que ser estratégica a nivel de guión y de plan. Y desde la producción coordinar esas dos cosas para generar igual después una narrativa que sí se siente, tiene estas escenas de acción y cuenta una historia de corrupción policial. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, yo, en el caso mío, en el caso de que teníamos nosotros como actor, fue un proceso de ir entrando como en la película y de ir sintiendo un poco la textura de cómo se mueve estos géneros, ¿cachai? Bueno, nosotros nos juntábamos como a leer, a hablar sobre los personajes. Y también, bueno, uno cuando llega a la locación es distinto, es todo distinto, es real. Entonces uno también, como uno tiene que pensar, cuando es formato, cuando está filmando cine, uno piensa el tiro en la pantalla grande, todo es súper poco, es mínimo. Entonces cada movimiento tiene una importancia, cada sutileza, más allá de que, porque está todo dado en el ambiente, en la situación, solamente hay que sentir y ir contando la historia con el texto y con los personajes, dialogando con la situación, con tus colegas. Y eso es muy bonito porque sucede ahí. Es como un poco lo que es, no hay muchos ensayos. Son uno o dos ensayos con suerte. Y eso que se filma en tarjeta ahora, ¿cachai? Entonces es muy distinto. Tiene un rango mayor para poder ensayar. Pero como los tiempos son limitados porque se filma descontinuadamente, entonces uno tiene la película en la cabeza. Sabe que hace la progresión de continuidad uno mismo, sabe que en tal escena vienes con tal emoción o vienes de tal situación. Vas construyendo a medida que se van dando en las locaciones ya reales, pero también tiene un programa
que haces tú, un estudio personal como actor, como personaje, que va estructurando la continuidad, siendo que hay una continuista en escena. Pero lo bonito es que uno va con el tiempo adquiriendo ese oficio, ¿cachai? Que es hacer la pega más fácil, de alguna manera, ¿cachai? Que ir y también hacer un aporte como actor, Mm. ¿cachai? Que es tener una continuidad personal, hacer tu trabajo con detalles, ¿cachai? Porque te preguntan de repente a la continuidad, hay tanta información cuando uno está en set o en la locación, que se le puede ir un detalle y uno hace ese aporte, está súper atento. No es solamente actuar, sino que hay un montón de detalles que también es saber dónde te paras, qué tiro de cámara hay, cuál es el, ¿cachai? Para poder saber qué movimientos vas a tener tú. Tú haces todo un proceso anterior, cuando apenas llega a la locación, ya haces un análisis de saber cómo te mueves, cuáles son los movimientos que puedes hacer, porque depende del lente, depende de la apertura del cuadro, o qué tiro de cámara va a tener, ¿cachai? Eso es muy bonito, pues, no se dice mucho, pero sí Mm. uno como actor lo aplica solo. Esto es oficio, que hay que estudiar, hay que estar, y se hace a medida que... Yo por lo menos lo fui aprendiendo con las películas. Eh, Me acuerdo que en mi primera película fue con Paraíso B y se filmaba en 35. Entonces, escuchar que tu primera toma era 1:2, con suerte, porque no te podéis filmar, no podéis 1:3, era imposible, ¿cachai? Era como, oh, que tenéis plata para filmar 3 tomas, o no, con suerte 2, ¿cachai? Entonces era muy bonito, y eso adquiere uno con el tiempo, que es, va a ser más riguroso el tema de investigar, de cuáles son los movimientos que tú puedes hacer frente a los lentes, al tiro cámara. Es otro estudio que uno hace como actor. Es muy bonito porque cuando ya lo tienes procesado en ti, es más fácil. Tú llegas a una producción o tú llegas a una película y te dicen, ya, vamos a hacer tal plano y este es el texto, esta es la escena, y tú sabes ya qué lente está ocupando, para saber Mm. la apertura de qué movimiento tú tienes y qué ángulo o qué tiro de cámara te están haciendo, ¿cachai? Porque siempre, generalmente, bueno, tú sabes que el cine se filma como a una cámara, entonces son procedimientos que uno hace como actor, que es paralelo a lo que se está haciendo en producción, en guión, en la técnica, que está sucediendo todo ahí mismo. Es muy bonito. El cine es mágico. Es tan bonito porque, nada, son pequeños aportes que uno hace como actor, porque uno pone la cara, pero sí atrás está guión, como lo que hace Camila, escribió todo, producción, toda la cuestión. Y también hay técnicos que son secos acá en este país, hay directores de fotos muy buenos, ¿cachai? Entonces, uno, si fallas tú, también fallan los demás. O sea, la historia la contamos entre todos, y eso es lo bonito, que vamos construyendo equipo. Y uno pasa de película en película y así es un mercenario, del mercenario de la cuestión, pero es bonito, pues, así se aprende. Oye, qué bacán, me parece muy lindo lo que has dicho. Yo que he entrevistado tanto actor, incluso hollywoodenses, Ya. nadie me lo había comentado desde esa perspectiva. Yo sabiendo que funciona así. Además, con el Sí, amor pues, con lo que lo contáis, como súper, amo lo que hago, lo encuentro sí. increíble, lo tenía que decir. Eh, y con eso, siento que, porque después de lo que contaste tú y después de lo que contó la Camila, con todo el proceso de producción, no sé si mi próxima pregunta será un poco absurda, porque a lo mejor para ustedes es fácil, porque yo digo, weón, no sé, me contáis eso, y yo que no soy actor, digo, weón, Pero ves cine. media pega, la media pega, la media pega. Entonces a lo mejor para ti eso, porque les quiero preguntar qué fue lo más entretenido de grabar esta película y cuál fue el mayor desafío. Tú me lo contás, yo digo, esa weá para mí sería el desafío más grande, pues estar como pendiente de todo, ¿cachai? Pero ustedes que tienen años de carrera, ya está como, ya, me imagino que ya está en ti, pues, ya está en ti, como lo contaba. Yo llego al set y ya sé, pa, 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 pa.
O Es sea, parte uno hace, mecánica. claro, uno va haciendo la pega, Mm. apenas te llaman, uno sabe que depende. Si es una película, uno cacha y pregunta. Yo cuando llego a hacer, pregunto, oye, en qué se va a filmar y con qué cámara? De puro quisquilloso, quizás Mateo. de metido, quizás puede ser Mateo, pero trato de preguntarme, yo rayo con los lentes. Y esta película se filmó con anamórfico. Entonces tiene toda una textura, un brillito, y uno piensa, mientras está filmando, ve la imagen. Po. Después cuando ya la ve en cine, puta, qué belleza. Eso es lo que, la textura que adquiere el cine es muy bonito. Es muy bonito porque es una sensibilidad que también está en la omisión de muchas cosas de que tienen que ver con que las palabras a veces sobran porque se cuentan con la situación, depende cómo pongan la cámara, qué luz, qué contraste, todo, todo, todo. Es como volver a pintar, ¿cachai? Un cuadro. Se ocupan paletas de colores, ¿cachai? Cada película tiene una paleta distinta. No, weón, son joyitas, ¿cachai? Y aquí en este caso, para mí fue una experiencia súper bonita, porque aparte de trabajar con Pablo, con Francesco, que lo conocí ahí, que ahora somos grandes amigos, y bueno, con Pablo, nos conocemos hace años, pero... Y a Camila, bueno, yo Camila no la conocía, después ahí en rodaje y en las reuniones que tuvimos con Camila, armamos equipo. Entonces, yo aprendí mucho porque también uno enfrenta el proyecto con una cierta humildad, siempre, sin perder eso, porque yo creo que es súper importante porque uno nunca sabe todo y todo es nuevo, todo cambia, todo cambia, ¿cachai? Nada es como hace un rato. Entonces, tú sabes que estás contando una historia con una línea dramática, pero es que este personaje establece un paralelo, un cuestionamiento con respecto a lo que se está contando, ¿cachai? Y esa omisión de que no se dice, pero sí se hace saber por la cámara, por el ángulo que te enfocan, o cómo te mira la cámara, porque no es que yo vaya a la cámara viene a ti, ¿cachai? Yo no hago nada, la cámara va a ti, el lente entra en ti. Y eso es sentir, fluir, 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 fluir. Y eso es lo bello del cine, po. Y uno como actor está 100% dispuesto, abierto y dispuesto, atento a lo que te diga el director, a lo que te diga el director el cámara o el sonidista. Está ahí muy sensible, muy expuesto, súper expuesto, pero es tu medio. Yo soy feliz actuando. En la vida real a veces no la soporto. No la soporto. Tú ves este tipo de situaciones como esta temática que toca la película, que es la corrupción dentro de la institución, está de moda y siempre ha pasado. No hay nada nuevo que haya sucedido. Esto que se cuenta en la película es una versión más de lo que sucede aquí en Chile y en otros países. ¿Cachai? Eh, es dejar un poco, es contar, es un aporte a las generaciones que vienen, por ejemplo, para que sepan que esta cuestión existe y que existe el cine no solamente para pasarlo bien y para poder ver películas, sino que también se está opinando, se está diciendo, se está develando un poco el sistema, ¿cachai? Y eso es una cuota de aporte, un aporte mínimo, pero si la gente no es tonta, la ve, la lee, ¿cachai? Nunca la gente ha sido, nunca hay que mirar en menos nada, ¿cachai? Siempre hay que estar ahí atento y dar lo mejor de uno, ¿cachai? Con respecto, porque es un equipo, es una familia que uno va formando. No podéis fallar, po. No podéis fallar. Si falla un técnico, falláis tú. Falla todo. Es como una obra de teatro, es lo mismo. Te equivocaste, bueno, viene el otro, te apoya. Y así vamos, pues, bueno, y así se cuentan las películas. Y esta película no teníamos muchas lucas, ¿cachai? Pero se hizo. Y eso es.
Ahí En ese está, la Camila la hizo, ¿cachai? Logró traer toda la cuestión, traer la tierra y hacerla real. Y eso es bonito, weón. Yo creo que ahí hay como, o yo distinguiría como dos grandes desafíos de la película, una en su rodaje, que es lo que dice Juan Pablo, porque, bueno, el tema de hacerlo rápido, ¿no es cierto? Como que eso yo creo que fue como lo más difícil, pero también como lo más interesante, y sobre todo porque habían hartas grabaciones de noche, y eso en general afecta mucho al equipo, porque trabajar nocturnas es difícil. Y la sensación de fraternidad o de compañerismo que se dio en el equipo, la buena onda también de los actores y de las actrices, yo estoy muy agradecida porque finalmente, como dice Juan Pablo, ellos son los que ponen la cara por la película. Y cuando ellos están en como la disposición de ellos y de generar también un vínculo amable con el equipo, todo se hace mucho mejor, la grabación, el proceso en sí mismo. Entonces, por un lado, yo creo que ese fue un gran desafío y después el segundo ya quizás está fuera del rodaje, pero que tiene que ver con generar una película de género en Latinoamérica. Para nosotras ha sido igual súper complejo como el recorrido de distribución de la película, porque en general lo que se busca del cine latinoamericano es un cine mucho más autoral, como más contemplativo, más artístico de repente. Y ha sido difícil que la gente diga como, en general como en los lugares, no sé, como en los mercados o en los festivales de cine, que se le dé un espacio a una propuesta que es netamente de género. Entonces, por eso nosotros tenemos como tanta expectativa, o no sé si expectativa, pero ganas de que salga al cine y de que la vea la gente, porque creemos que ahí está como el gran público, la gran audiencia de la película. Entonces, eso también ha sido súper interesante en el proceso creativo de la película y para nosotros también como productora, de entender que hay estrategias distintas para películas distintas al final. Por ejemplo, lo mismo que dice Camila, Jorge Holguín también es un género. Ujú. Y aquí en Chile no hay muchos géneros, ¿cachai? Que en cine no se explota mucho eso, no hay mucho financiamiento con respecto a las películas de género. Yo lo hablaba eso con Jorge, y Jorge conoce gente y todo, pero igual es muy difícil sacar una película de género. Y nada, pues uno cuando ve estos productos, nada, pues tú decís, chuta, se logró. Y eso es muy importante porque abre una pequeña ventana a distintas alternativas para el mundo del cine, para la gente que está empezando a hacer cine, hasta que se la juegue de alguna manera. Eh, Nosotros, como en el oficio que uno practica, 100% dispuesto y de crear equipo y de poder contar historias y de hacerse cargo de esta historia, que es muy importante también. Así que, nada, pues eso. Bueno, gracias por tu masterclass de actuación también, que te mandaste ahí. Increíble, increíble, bueno. No, ahí de Eh, nada, ahí está todo escrito, Pura pasión, pura uno pasión. ahí puro amor a la cuestión nomás, dándole, porque este es un oficio, ¿cachai? Que es muy bonito y hay que cuidarlo también, hay que No, sí, cuidarlo y tenemos... me, me quedo un poco con lo que dijiste, como al final, esta frase que dicen por ahí que la vida imita el arte, y finalmente te apoyo, o sea, estoy contigo. Vivir en las películas a veces un escape Sí, de todo. Y bueno, también lo que mencionaba, y finalmente no es tarea del cine, pero películas como esta que aportan su granito de arena para que la gente vea, claro, corrupción y finalmente despierte, finalmente el cine también termina educando en diferentes áreas, ¿cachai? Así que sí, también sí, porque películas como uno, esta también son importantes. sí, porque en general la gente cree que las películas son los actores, Mm, y no, hay un equipo enorme atrás, es tan bello. Bueno, a mí me encantaría que suponte, los colegios fueran a ver cómo se filma una película, rodaje, porque no mm. es solamente actor y director y cámara, no, tú puedes ser continuista, técnico en iluminación, en maquillaje, vestuario, hay una cantidad de oficios dentro de una película que son enormes, ¿cachai? Y muy profesionales acá y nada, pues que se pueden para las personas que están empezando a hacer cine, ¿cachai? Que se pueden seguir perfeccionando.
si uno como actor también hace eso constantemente, por eso hablaba con respecto a la humildad del trabajo, como que uno siempre está tratando de estudiar, investigar, tratar de tener más antecedentes para poder llegar a un momento en que te plantean un personaje y poder llevarlo a cabo con, con total conocimiento, ¿cachai? O básicamente ya más o ir acercándote un poco a la propuesta. Completamente. Yo les iba a preguntar ahora, para ir cerrando, y voy a dar mi opinión antes, ¿qué es lo que creen ustedes que hace que Allanamiento sea una película imperdible para ir a verla a los cines y que dejen la invitación abierta? Se las tiro yo primero, que yo me vi la película hoy día mismo, que tiene acción, hay tensión, uno está como de repente en la pantalla, como decía la Cami, está ahí todo el rato, pum, 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 sin aliento, sin respirar, hasta que termina y increíble, una experiencia, rico ver una película distinta también a lo que uno está acostumbrado a ver, a pesar de que hay historias para todo en el cine chileno, encontrarse con estos tesoros que vienen con algo nuevo, increíble, y sumado después de esta entrevista, el amor y la pasión que ustedes le pusieron, tú Sí. como actor, tú como productora, que decía, y claro, no había mucho presupuesto, pero nos la ingeniamos para sacarla, y que la película quede bien, porque la película está rica, está súper entretenida de ver, cumple con todo, además es cortita, no hay excusa para la gente que dice que no tiene tiempo de ver películas, porque dura lo que dura un episodio de una serie, y uno se manda Mira, maratones de series completas, sí, po. así que por mi lado, una película recomendadísima para todos los seguidores de Mundo Películas que siguen confiando en mi criterio. Les recomiendo esta 100%, pero ahora me gustaría que ustedes inviten a la gente a ver la película el 31 de agosto. Cami, ¿tú? Dale. Ya, pues yo voy a decir algo cortito, pero igual después tú, porque Obvio, ¿no? Sí, al talento siempre les sale tan mejor las invitaciones, encuentro yo. no. Bueno, a las y los amigos de Mundo Películas queremos dejarlos súper invitados a Allanamiento. Esta película, como dice, El Benja se estrena el 31 de agosto. Vamos a estar en diversas salas de Santiago y de regiones. Es una película que habla temáticas de corrupción policial que suceden en Chile, pero desde una narrativa bastante entretenida. Entonces, es una película rápida, dinámica, no se van a aburrir, pasa volando y te deja pensando después muchísimo en qué está pasando con nuestros sistemas institucionales. Así que súper invitadas todas y todos a ver Allanamiento a partir del 31 de agosto en las salas. Bueno, yo digo lo mismo. Yo digo exactamente lo mismo. Por favor, invitadísimos. Está buenísima. Yo tengo mucha fe en que le va a ir bien. Y creo que, nada, son oportunidades que tenemos contadas con los dedos de hacer una película. Y de tener películas hechas con bajo presupuesto y con una calidad enorme en pantalla grande. Así que nada, por favor, véanla, es un gran material. Hicimos lo mejor de nosotros, entregamos todo ahí, y no solamente nosotros como actor, sino también la gente que trabajó atrás. Darle las gracias a todos los que estuvieron ahí también. Y nada, véanla, estaremos ahí y disfrútenla, por favor. Está, como decía, y el Benja está buenísimo. Así que ya saben, todos invitados desde el 31 de agosto a ver Allanamiento. Camila, Juan Pablo, muchas gracias por su tiempo de En conversar todos con los cines. Y, y también muchas gracias por entregarnos tremendo material, tremendas actuaciones, tremenda producción, tremendo guión. Muchas gracias por su tiempo, chicos, y mucho éxito con esta película, que se lo merece. Muchas gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Gracias por...